desarrollo sustentable, cómo son las condiciones de vida de las familias tamberas en la cuenca lechera santafesina. Es una presentación, una reducida presentación a partir de sus investigaciones. Patricia Sandoval es ingeniera agrónoma, máster en extensión agropecuaria y doctora en ciencias agrarias por la Flaxo. Es docente de grado y posgrado en el Departamento de Ciencias Sociales de nuestra facultad. El profesor Roberto Leonardi es profesor en geografía, magíster en ciencias sociales y, como ya lo dije, es profesor en la cátedra de sociología junto con Cristian. Cristian también es ingeniero agrónomo y Cristian trabaja en la actividad privada, o sea, comparte su tiempo en la actividad privada y en la docencia e investigación. Todos ellos pertenecen al Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Agrarias. Antes de darle la palabra a Patricia, voy a reiterar las condiciones de participación. Por cuestiones de seguridad, ustedes tienen sus micrófonos cerrados, y van a poder hacer las preguntas una vez que termine la presentación, que estimamos de 30 minutos, a partir del chat. Si no tenemos ninguna cuestión rara en términos de seguridad, posiblemente abramos los micrófonos, pero bueno, eso lo vamos a ver terminada la charla. Así que bueno, Patricia, adelante. Bueno, vamos a compartir en la pantalla la presentación de la charla. Y por suerte creo que me van a poder escuchar bastante bien. No como hace un rato porque debido al día tan lindo de sol, en mi barrio estaba lleno de chicos que estaban jugando y los vecinos habían salido a hacer actividades también al aire libre. Si me aburro en un segundo no puedo desplegar. Ahí está. Bueno, como dice entonces, como comentó Susana y como pueden ver en la primera diapositiva, nosotros vamos a relacionar las condiciones de vida de las familias lecheras o familias tamberas de nuestra cuenca central santafesina con un mundo que está apostando al desarrollo sustentable. Entonces, en primer lugar, algunas palabras sobre lo que es el desarrollo sustentable. Esta teoría, que todavía está en construcción, es una teoría que surge en la década de 1970, a raíz de la primera gran crisis mundial del petróleo, a partir de la cual ese contexto tan negativo hizo que los científicos y los políticos europeos se concientizaran del límite que tiene el crecimiento y del peligro que corrían los recursos naturales cuando son utilizados de una manera indiscriminada. Entonces se reunieron en Italia estos científicos con esta gran preocupación y empezaron a elaborar escritos a partir de los cuales se fue desarrollando y construyendo esta teoría del desarrollo sustentable. El primero de ellos fue el límite del crecimiento, después fue enriquecido con el famoso informe Brundtland, y a todo esto se fue construyendo un modelo de desarrollo con una visión integral, con una visión holística del mundo, con una visión armónica del mundo. Por eso que la teoría del desarrollo sustentable es considerada por la mayoría de los científicos como la más adecuada para poder resolver la problemática de las sociedades en el mundo y de poder llevar a la gente, a los integrantes de nuestro mundo, a una calidad de vida, al mismo tiempo que propone la preservación de los recursos naturales. Por eso que en ese sentido se habla de que garantizaría la continuidad de la vida en la Tierra.
El concepto de desarrollo sustentable tiene además incluido un sentido de equidad, porque habla de que las personas van a acceder a cubrir todas sus necesidades, pero no solo las personas actuales, sino que mediante el cuidado de los recursos naturales, todas las generaciones posteriores también van a poder hacerlo. Entonces, ahí también está el sentido de equidad. Concretamente, lo que propone este modelo de desarrollo es de poner en equilibrio los tres factores que hacen a una sociedad, que son, como ustedes lo ven en la diapositiva, el económico, el social y el ambiental. Bueno, nuestro equipo de trabajo, enmarcado en esta teoría para la realización de nuestras actividades de investigación, tomó dentro del eje social y como objeto de estudio aquellas personas que viven en el campo, las personas que viven en el territorio rural porque son las que construyen el tejido social de este territorio rural. Tenemos entonces, por un lado, a los conocimientos, la construcción de los conocimientos que se generan destinados a solucionar los problemas y que pueden realizarlo cuando se ponen en contacto con los problemas, pero puede ocurrir otra cuestión, y es que esos conocimientos queden en los lugares donde son originados y no lleguen a las situaciones problemáticas. Entonces, en ese caso, en este último caso que menciono, vamos a estar en presencia de una brecha entre el conocimiento y la solución del problema. Mientras exista la brecha, la problemática va a seguir permaneciendo. Nuestra responsabilidad es aportar a la solución de los problemas de una sociedad, desde el lugar institucional en el que estamos insertos, y sobre todo porque se trata de una institución del ámbito público. Bueno, en todo esto que estuve comentando, nosotros nos hemos planteado una serie de preguntas que, colocadas acá en rojo. La primera de ellas, para ponernos en marcha, fue ¿cómo hacemos para que esa tecnología y esos conocimientos puedan llegar a servicio de quienes más los necesitan? ¿Y por qué esa primera pregunta? Porque nuestro marco teórico es el desarrollo sustentable y poder llevar el conocimiento y las soluciones tecnológicas a quienes más las necesitan es el sentido del desarrollo sustentable. Traemos de nuevo el tema de la brecha, y entonces decimos que esa brecha se puede achicar cuando los extremos se juntan, o por lo menos se van acercando. También disminuye cuando construimos un puente entre esos dos extremos. Entonces, para eso, en un modelo de desarrollo, para poder llegar a achicar la famosa brecha que estamos mencionando, vamos a contar con la herramienta del desarrollo, que es la extensión rural. Y ahí es donde surgió la segunda pregunta: ¿qué hace falta para poder construir ese puente que una a los dos extremos? Bueno, precisamente esto, la herramienta de la extensión rural con algunas de sus actividades, como la comunicación, la vinculación, la difusión de los conocimientos, que la van a llevar a cabo los actores sociales, como los profesionales, no nos olvidemos del periodismo rural, para la comunicación, los mismos productores cuando transmiten los mensajes entre ellos de las soluciones correctas a las que llegan en sus establecimientos, y las instituciones. Bueno, entonces estamos en presencia de un desafío importante, el desafío de achicar la brecha y de empezar. ¿Cómo empezamos a achicar esa brecha? La empezamos en forma individual, en forma separada o juntos. Obviamente que enmarcado en el desarrollo sustentable va a ser esta última la opción, pero no es una opción de juntos las distintas disciplinas sumando los conocimientos entre sí. El desarrollo sustentable propone
juntos, pero juntos articulados. Por eso que se hablan de los equipos interdisciplinarios, en donde las soluciones que aporta cada una de las disciplinas va a ser desde la visión de las otras, no solo de la visión particular de la disciplina. Debemos llegar a una solución conjunta, no a una suma de soluciones, que no es lo mismo. Bueno, y otras preguntas válidas son, ¿en qué tiempos lo hacemos? Porque los tiempos para poder avanzar hacia un desarrollo sustentable son tiempos de largo plazo. ¿Y con qué métodos también? Es otra de las preguntas importantes que nos hicimos en nuestro proceso de investigación. Bueno, dicho esto, entonces, el aporte que nosotros entregamos en el día de hoy es profundizar en el conocimiento de las condiciones de vida de dos actores sociales fundamentales en la actividad lechera, que son el pequeño productor o productor lechero familiar y el tambero asociado. ¿De qué territorio? Precisamente del territorio donde está inmersa la Facultad de Ciencias Agrarias, que es la Cuenca Lechera Central Santa Fe. Para ello, hemos definido a nuestros actores objetivos de estudio, que son el tambero, de esta manera. El tambero, entonces, es aquel sujeto agrario, aquella persona que va a realizar las tareas diarias de un establecimiento lechero, que como la mayoría de los que estamos acá, sabemos son numerosas y son tareas duras para hacer porque las tiene que hacer en cualquier tipo de inclemencia climática, desde los ordeñes diarios hasta el acondicionamiento y la venta de la leche, pasando por una numerosa cantidad, como la crianza artificial, el pastoreo, el cultivo de las pasturas y el cuidado de las mismas. Bueno, esta persona, y por todas las tareas que debe realizar, es imposible que las haga un solo individuo. Por eso cuando hablamos de tambero, siempre vamos a hablar de una familia tambera, porque son todos los integrantes de la familia los que van a llevar adelante las actividades o tareas que mencioné. Ellos viven en el campo, trabajan y viven en el campo, pero lo que no realizan estos sujetos agrarios es la intervención en la toma de decisiones económico-financieras del establecimiento. Y tampoco intervienen en la definición o en la organización del funcionamiento del establecimiento. Como sí lo va a hacer el otro actor social, que es el productor lechero familiar, que tiene las mismas características que el anterior, en cuanto a tareas, en cuanto a que vive en el campo, y se diferencia del tambero, que para nosotros, por este hecho de que no participa en la toma de decisiones, es un trabajador y no un productor. Entonces retoma, el productor lechero familiar sí va a tomar las decisiones, sí va a ser el que define de qué manera se organiza su establecimiento. Y en cuanto a tamaño, se trata de aquellos que están en el estrato más pequeño, en cuanto a superficie, es decir, los que son de superficie entre 50 y 200 hectáreas, y que tienen un nivel de producción menor a los 2.000 litros por día. Bueno, ahora le paso la palabra a Roberto. Bien, Patricia, gracias. Como Patricia ya ha anticipado, esta cuenca lechera santafesina tuvo un proceso enorme, continuo de transformación. Para algunos analistas estamos hablando de un proceso de agriculturización con pérdida del espacio o el territorio dedicado a la ganadería lechera y también a la ganadería extensiva. Con respecto a esto podemos pensar que en la década del 70 y 80 hasta el 70% del uso del suelo en los departamentos centrales de la provincia de Santa Fe, los departamentos lecheros, estaban vinculados a la cuenca y el uso del tambo, ¿no? Como EAPS o unidad productiva. Hoy, datos del 2016, 2017, se ha reducido al 18% de uso del suelo
y con una constante pérdida de estos sujetos históricos que podemos denominar farmers colonos, o pequeños propietarios, o pymes, etc., ¿no? Otra cosa muy interesante de marcar aquí es que estos guarismos, estos datos de desagregación y pérdida de unidades productivas es el más alto del país. Son los más altos del país, el departamento castellano y el departamento de las colonias. Mientras que en censos nacionales agropecuarios está vinculado alrededor del 26%, el promedio nacional. Aquí en los departamentos centrales estamos hablando de un 36% de desagregación, lo cual trae como consecuencia la pérdida de población rural dispersa, e inclusive pérdida de población rural agrupada en 17 distritos del departamento de las colonias. Es decir, que hay un drenaje continuo de gente del campo, lo que llega a una desagregación absoluta de la trama social que se mantuvo hasta los 80, porque no debemos de olvidar que hay una trama social vinculada al cooperativismo. El cooperativismo se ha transformado, ha mutado, y las leyes macroeconómicas generales han favorecido a, primero, economía de escala, segundo, concentración del capital y centralización, y para algunos autores también concentración de la tierra, ¿verdad? A nivel nacional, tendríamos que verlo acá en el departamento. Con respecto entonces a este modelo productivo, el drenaje continuo de población hace que haya desaparición de escuelas, desagregación absoluta de la familia agraria. En los viajes que hemos hecho centenares de kilómetros en el departamento, vemos los campos abandonados, lo que fueron las cremerías abandonadas, etcétera, ¿no? Y una alteración absoluta del paisaje rural en vistas a la producción de claramente del paisaje vinculante a la soja y al soja trigo, ¿no? Es decir que, cuidado que también esto es un fenómeno que se ha visto no solamente en Argentina, sino que la transformación de la economía de Nueva Zelanda o Estados Unidos en la década del 60-70 se observó esto. Es decir, que estamos viendo estos dos sujetos sociales agrarios que hemos tomado como unidades de análisis, están en el territorio, ¿verdad? Cuando más lejos de las unidades, de los agropoblados, o de la metrópoli regional, como puede ser Esperanza, más desagregación de la unidad productiva, puesto que en entrevistas que hemos realizado para el Distrito Esperanza se puede observar claramente que muchos tamberos se sienten casi seguros porque están muy cerca de Esperanza, ¿eh? En cuanto a los servicios, en cuanto a la educación, etc. Bien, la otra, por favor. Bien, como acá ustedes pueden observar, entre 1988, censo, y 2008, el departamento de las colonias perdió 43%, es decir, estamos pensando en en este momento más de 1.400 EAP o unidades productivas, ¿no? Casi un 70%. Esto es inédito porque se ha desagregado totalmente, se ha perdido la sustentabilidad, obviamente, se ha perdido, como acá lo pueden observar ustedes, el 25% de tambos que han desaparecido. Se ha perdido, por un lado, la sustentabilidad territorial, se ha perdido la sustentabilidad social, y también vinculante a la pérdida del hombre que vive y que trasunta y que camina el territorio, se perdió casualmente, hubo impactos ambientales negativos, ¿no? Estamos pensando que este sujeto social histórico tiene comprometido el proceso de capitalización, ¿no? Estamos pensando en unidades productivas menores a las 200 hectáreas, como bien lo marcó Patricia, tiene comprometido el proceso de acumulación. Y si piensa en la acumulación, piensa en el retiro. Es decir, hemos detectado variados casos donde este sujeto histórico que vive en el campo, que está allí sentado, que trabajó toda su vida, que es un trabajo familiar, piensa en el excedente que ha quedado en ubicarlo generalmente en una vivienda en las pequeñas poblaciones, en los agropoblados que están muy, muy cercanos, ¿no? ¿Podemos ver otra, Patricia, por favor? Otra. Bien, aquí ustedes pueden observar el porcentaje de reducción de tambos, que es altamente significativo. 604 tambos menos, ¿no?
Recordemos y hagamos unas cifras muy rápidas. En el país, para que ustedes tengan una idea, en la década del 60, 70, había más de 40.000 tambos, y hoy quedan menos de 9.000, ¿no? Fíjense la tasa de desagregación en 2018-2017, menos 0,53%, un incremento, y en el periodo 2018-1988, menos 3,4%. Lo que nos da una idea de una lamentable desarticulación de estas unidades productivas, de este sujeto social histórico, el famoso colono, que se ha perdido su figura, se ha perdido la tradición, se está perdiendo a gran escala, y una debilidad territorial resultante de todo esto, ¿no? Porque en general hay realmente numerosos problemas para asentar el que quiere o el que quiere producir, ¿no? No solamente tiene los inconvenientes derivados de la falta de servicios o de la falta de electricidad. No nos olvidemos que hay muchísimos tambos que nosotros hemos visitado que tienen generación de electricidad propia, ¿no? Bueno, todos unos problemas que son notables. Y pensamos en nuestra preocupación está en el productor que vive en el territorio. Porque si hemos analizado guarismos de cooperativas donde el 70% no vive en el territorio. Pero sí, nosotros pusimos énfasis en el que vive en el territorio, ¿verdad? Bien. Creo que con esto el eje o la unidad de análisis, aquí está las condiciones de vida de la familia lechera, ¿no? Que está obviamente muy comprometido. Gente que carece de las mínimas comodidades, que se ve desfavorecida completamente por las inclemencias meteorológicas, que no le ven mucha sustentabilidad generacional a la actividad. Y bueno, también hay que analizar la nueva figura jurídica que es el tambero asociado, que no es el tambero mediero, que es un entrepreneur, esta figura que apareció con Menem, y bueno, un entrepreneur significa, bueno, vos sos un proletario, pero tenés las condiciones jurídicas de un empresario, entre comillas, ¿no? Y también, que esto lo va a exponer Cristian con mucha claridad, es una realidad económica o macroestructural, vuelvo a insistir, concentración del capital, subordinación en la cadena de mercancías, ¿no? Y hay un precio de la leche que es muy difícil de gestionar, ¿no? Autónomamente. Está impuesto. Bien, Cristian, ¿sí? Bueno, acá hay una última diapositiva, ¿verdad, Patricia? Que hace, y eso Cristian lo va a desarrollar, generalmente todos los que hemos entrevistado es una tradición, digamos, de actividad del campo, una tradición campera, ¿no? Sin duda. A medida que nos alejamos, como vimos el ejemplo de los centros urbanos más importantes y penetramos en el rural profundo, las incomodidades y la desagregación es mayor, ¿no? Y bueno, y otra cuestión es que lo va a trabajar Cristian, el tema del capital, que me parece muy importante, capital cultural, simbólico y capital, en este caso social, que atenta contra el desarrollo y la sustentabilidad de estos sujetos sociales históricos. Muy bien. Bueno, frente a la descripción que muy bien hizo Roberto del contexto, lejos, este proceso de transformación que se está dando en el sector lechero, lejos de ser un proceso nuevo, es un proceso que está realmente vigente al día de hoy, más que nunca. Y bueno, y frente a las características y las condiciones de vida de estos actores sociales, que muy bien describió Roberto, presentamos aquí un cuadro a modo de resumen para tratar de analizar y comprender cómo estos dos actores, estos dos sujetos sociales agrarios históricos e importantes a la hora de construir el tejido social del sector lechero,
cómo están insertos, diríamos, dentro del sector. Entonces aquí lo hacemos desde la teoría social, fundamentalmente a través de la teoría del campo social y la teoría de los capitales de Bourdieu, que nos permite ver, en primer lugar, cómo están insertos. Para entender bien este cuadro, en primer lugar hay que entender que el sector lácteo lo podemos tomar como un gran campo social. ¿Sí? Es decir, como un campo de juego, diría Bourdieu, donde ahí adentro se encuentran insertos todos los actores del sector, y que cuya posición dentro de ese campo depende del volumen y de los tipos de capitales. Bourdieu hace referencia a tres tipos de capitales fundamentales, social, económico y cultural, y un cuarto capital que en función de los otros tres. Pero bueno, dentro de ese campo social, las relaciones que se establecen entre los distintos actores son relaciones, por lo general, asimétricas, donde se establecen distintas estrategias para acumular capitales, y que los actores que mayor ostentan en cuanto a volumen y tipo de capital van a concentrar las relaciones de poder y las tomas de decisiones hacia adentro del sector. Entonces, considerando esto, vemos que estos dos actores carecen fundamentalmente de los distintos tipos de capitales, por lo cual se encuentran, diríamos, en el margen, en la periferia, o sea, del sector. Entonces, frente a cualquier cambio estructural, son los primeros actores que se ven desplazados o corridos fuera del sistema. Así como muy bien decía Roberto, uno de los capitales más importantes es el capital económico, y estos actores evidencian notables dificultades a la hora de acumular. El tambero asociado, si es que tienen en algún momento excedentes que puedan destinarse a la acumulación, y muchas veces esos excedentes están ligados a los ciclos económicos que tiene la lechería, lo destinan, diríamos, o en la compra de algunos animales, o a la compra de un lote, o la construcción de vivienda en pueblos cercanos, pensando ya en un retiro de la actividad cuando sean mayor de edad, ¿no? Y a diferencia del tambero asociado, el productor lechero acumula algo más de capital, pero aquí la dificultad está en tratar de mantener y sostener los capitales que tiene. O sea, uno evidencia que tiene instalaciones de ordeños medio obsoletas, maquinarias, tractores y herramientas con sus años y con su buen uso, pero fuertemente evidencian, diríamos, una dificultad de mantener estos capitales. Y bueno, y fundamentalmente por diríamos, el aislamiento geográfico y demográfico, limitan o erosionan fuertemente las relaciones sociales o el capital social. O sea que respecto al capital social y cultural son escasos. No se evidencian, diríamos, estrategias puntuales o estrategias específicas para acumular o incrementar los capitales sociales y culturales. Se observa, por ejemplo, que no tienen relaciones o vínculos muy específicos con instituciones tecnológicas, como puede ser el INTA, o que pertenezcan a algún tipo de grupo, como puede ser Cambio Rural, o no se relacionan con instituciones de estudio superior, como puede ser la facultad. O sea, y con respecto al capital cultural, las relaciones, el capital social, las relaciones sociales se limitan solamente a lo mejor la participación en algunas comisiones de cooperadora escolar, o grupos pertenecientes a la parroquia, o en los bares, pero son muy limitados las relaciones sociales. Entonces, bueno, la escasez de estos tres tipos de capitales justamente
le da un capital simbólico, una precariedad simbólica muy importante. Y que muchas veces esto se traduce en que esperan ellos de que cuando sus hijos estén en una edad, en la edad laboral, se dediquen a otra actividad por fuera de la lechería. Muchas veces esto, los técnicos que estamos relacionados directa o indirectamente dentro del sector, lo traducimos erróneamente como una falta de acompañamiento familiar. Uno lo entiende como que la familia no lo acompaña, pero en el trasfondo hay situaciones por el estilo así. La siguiente, por favor. Bueno, frente a esta situación, y un poco ya entrando a las conclusiones de esta ponencia, y como grupo de trabajo, nosotros estamos manifestando una preocupación. Es decir, todo este proceso, como decía anteriormente, lejos de ser nuevo, es altamente vigente, ha producido y sigue produciendo profundas transformaciones en el tejido social, por la expulsión de estas familias lecheras por fuera del sistema. Pero evidentemente estamos frente a un problema complejo. Y como todo problema complejo, el mismo debe ser abordado desde la complejidad en sí misma, ¿no? Debe ser, como decía Patricia al principio, abordado interdisciplinariamente e interinstitucionalmente. Y por supuesto, aquí todavía no lo habíamos nombrado, pero por supuesto, el rol del Estado tiene que ser fundamental y el rol debe pasar por la regulación de este proceso. Es fundamental la presencia del Estado en esto. Entonces, bueno, frente a este problema complejo es necesario contextualizarlo, digamos, tener una mirada, digamos, más amplia, más abarcativa. Debemos desmenuzar el problema en su máxima expresión, en sus mínimas partes, pero también tenemos que tener la precaución de no perder el todo, porque si uno pierde esa capacidad de integrar, corremos el riesgo de caer a miradas netamente lineales o reduccionistas del problema. Entonces perdemos la magnitud del problema cuando tenemos estos tipos de razonamiento lineal. ¿Por qué digo esto? Porque un razonamiento lineal puede ser que uno empieza a cuestionarse que el problema puede ser la falta de capacitación del tambero. Entonces ahí está una de las preguntas, es decir, ¿esto es un razonamiento lineal? O puedo cambiar la pregunta, es decir, muchas veces lo he escuchado, existe una falta de responsabilidad del tambero, falta ganas de trabajar, como que el problema pasa por ahí. Bueno, esas son miradas netamente reduccionistas, lineales, que muchas veces te terminan ocultando las posibles soluciones. O también, bueno, decimos que el problema puede ser la falta de infraestructura o caminos rurales, que el problema puede ser la falta del acceso a la educación, al acceso a la vivienda. Bueno, estos son razonamientos lineales y que creo que hace falta considerar que estamos frente a un problema complejo, estamos frente a un proceso histórico, frente a sujetos sociales históricos, y que para llegar a una solución real y concreta es necesario modificar matrices profundas de poder hacia adentro del sector. Si no, las soluciones, si no lo vemos de esta forma, las soluciones son difíciles que lleguen. La siguiente. Bueno, como conclusiones finales, y por supuesto siempre haciendo referencia a estos sujetos, a los más vulnerables del sector lechero, manifestamos tres situaciones puntuales o conflictivas. Como ya decía,
la actividad lechera sigue siendo vulnerable en su tejido social, y frente a este planteo de desarrollo sustentable, si una parte de la parte social no está, diríamos, o está bajo situaciones vulnerables, es muy difícil llegar al desarrollo, ¿no? Y bueno, se encuentran hoy en un proceso de degradación y ruptura continua. Los datos que mostró Roberto son elocuentes, están a la vista y todos los conocemos, ¿no? Hay una degradación y ruptura importante. Y el análisis de las condiciones de vida como categoría analítica evidencia que la falta de organización política, gremial, el escaso capital cultural, social, la imposibilidad de acumulación de capital económico, las necesidades básicas como el acceso a la salud, a la vivienda, a la educación, a la recreación, los coloca a estos actores, como decía anteriormente, en los márgenes de la estructura de poder y la toma de decisiones hacia dentro del sector. Y al estar en los márgenes, a las pequeñas transformaciones estructurales son los primeros en sentir el rigor, ¿no? Y como tercer punto, se observa una invisibilidad de estos sujetos en la estructura de gobierno, fundamentalmente, como decíamos, por poco peso demográfico y al estar desinstitucionalizado, ¿no? La siguiente persona. Bueno, entonces, como conclusión final, podemos decir que estos dos sujetos sociales agrarios, el productor lechero familiar y el tambero asociado, que a nuestro entender se tratan de dos sujetos históricos de altísima importancia y que cumplió un rol muy importante a la hora de la construcción del tejido social, están invisibles hacia el Estado y que en este sentido siguen siendo desplazados del sistema. Y como institución pública tenemos un rol fundamental, el compromiso, diríamos, de visibilizar esta complejidad del problema donde están insertos estos actores sociales. Y también propiciar ambientes donde pueda uno trabajar interinstitucionalmente para lograr soluciones concretas. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por respetar el tiempo. La verdad que ha sido mucha información condensada, así que, bueno, les pedimos a los participantes que si quieren empezar a hacer algunas preguntas, que los pueden hacer por el chat. Yo tengo una pregunta para iniciar. Con respecto, digamos, me llamó la atención cuando hablaban de capital social, que hablaban de escaso, muy escaso capital social. Digamos, ¿cómo evaluaron o cómo midieron esa dimensión o esa variable? ¿Quieres responderla, Roberto? Sí. Algunas Sí, de las dimensiones, mirá, mientras Roberto, que eres especialista, les preguntábamos qué actividades recreativas ellos podían tener acceso. Si viajaban, si conocían otras ciudades. La variable que hemos utilizado está vinculada en el tema del capital social a la trama vincular que tiene ese sujeto en el territorio. Entonces, es un sujeto que la trama vincular es extremadamente precaria. Es decir, como Cristian esbozó allí en algún momento, no están agremiados, no existe el concepto de agremiación, no tienen digamos, nosotros colectivos, no existe un colectivo para él. Eso es muy importante, lo que tiene como consecuencia que sea un hombre aislado en el concepto en que no, la agremiación de tipo sindical o empresarial, o como ustedes quieran llamarle, en este caso,
no funciona, son sujetos altamente territoriales, tanto el tambero, bueno, el tambero asociado es un sujeto muy territorial, a pesar de que viene migrando, es decir que las aspiraciones, hemos conversado con gente que ni siquiera conoce Rosario, aunque a ustedes les parezca bastante notable esto, y entonces, no sé si se entiende, Susana, esa trama interinstitucional no existe, no tiene agenda, generalmente cuando evaluamos el capital social, el capital de agenda, es muy distinto alguna de las empresas lácteas que toma el teléfono y conversa y pacta los precios, ¿verdad? Y pacta los precios de la leche en un pool, a través del contador, a través del gerente, etcétera, que aquel productor que es parte de esa cooperativa, pero que no tiene, en general, delega la voz y el voto en gerentes, y no tiene una actitud en general muy desarrollada en cuanto a la construcción de un colectivo. Y el poder, como decía Cristian, de negociación, en cualquier tipo de sociedad, se construye, porque es una construcción a través de la construcción de un colectivo común, con fines comunes, con objetivos comunes, etc. Eso es parte del capital social, ¿verdad? Que a su vez está vinculado al capital simbólico, que es otra de las cuestiones graves, porque no hay, en general, no hay un capital de prestigio que se juegue así también. Y esto está vinculado a ver quién se va a seguir la actividad. Generalmente ustedes cuando preguntan, ¿y el tambero? ¿Un hombre qué? ¿Cómo es? Sacrificado, ¿verdad? Agotado, sin vacaciones, en una sociedad que, ¿cómo es? Hiperconsumista y que tiende, diría Freud, al goce constante. ¿Qué te parece? ¿Qué le parece eso? Entonces hay una disociación muy, muy grande entre la construcción del capital simbólico. Muy distinto es el campesinado en otros lugares del país, donde sí el campesinado tiene, aunque pueda carecer de capital social, pero tiene sí un fuerte aglutinamiento colectivo. Bien, gracias. No sé si queda claro. Sí, digamos, se priorizaron las relaciones. Claro, ¿sí? ¿Hola? Consultamos, a ver, a qué institución concurría, si era miembro de una cooperativa, si no era miembro de una cooperativa, si era miembro de la iglesia, si era miembro de la comuna o había trabajado. Entonces vos vas buscando una construcción de variables que te van a delimitar claramente si ha construido o no ha construido el capital social, ¿verdad? También el capital social está muy vinculado al capital cultural, porque pensemos que solamente, o en datos que hemos trabajado para el Instituto Esperanza, el 7% tiene terminado la escuela secundaria a nivel medio, ¿no? El resto no. No hay circulación de diarios, ni revista, nada. Sí. ¿No? Hay varias preguntas, así que, bueno, en primer lugar, hay una pregunta sobre a quiénes entrevistaron, si evaluaron el rol de la mujer en el trabajo que hicieron. No, rol de la mujer no fue una categoría que nosotros la teníamos como un objetivo de nuestra investigación. Sí surgían dentro de las entrevistas, porque como ustedes saben, las entrevistas en profundidad no tiene una serie de preguntas estructuradas que solamente necesitamos que contesten eso, sino que son preguntas abiertas para que ellos puedan explayarse en una problemática o en un punto especial. Pero, bueno, el rol de la mujer, dentro de lo que nosotros hemos podido escuchar en entrevistas que tenían que ver más con las condiciones de vida de la familia, generalmente estaba concentrado a la crianza del ternero, a la crianza artificial del ternero, a la colaboración en el ordeñe, a la limpieza del tinglado de ordeñe, y ese tipo de cosas. El tambero asociado, en el tambero asociado, también en el propietario, pero se nota muchísimo el tambero asociado, está el rol de la mujer, lo hemos observado in situ, es notable, porque tienen que trabajar a la par, ¿verdad? Es decir, aquí vemos que existe
históricamente, nosotros planteamos sujetos sociales históricos. Si nosotros estamos planteando un sujeto social histórico, estamos planteando un sujeto que está en el territorio hace 150 años y que tiene una división técnica del trabajo, ¿verdad? La mujer siempre ha estado acompañando al hombre, no sabemos el tema de la toma de decisiones, para algunos autores está subordinado al hombre, ¿verdad? El patriarcado, como dirían hoy, muy, muy manifiesto. Estoy refiriendo a Stollen, ¿no? Que trabajó con los sujetos sociales agrarios del norte de la provincia de Santa Fe, también tamberos y agricultores. Pero la mujer siempre tiene un rol fundamental en la división del trabajo, pero yo creo que es un rol subordinado, ¿no? Es una opinión, es un rol subordinado absolutamente, y que está directamente vinculado a la quinta. Cuando no nos olvidemos que el tambero no asociado a esta nueva categoría, el tambero anterior, que era el 50-50, más que tampoco era 50-50, el tambero mediero, la mujer era la que trabajaba en la quinta, la que tenía ese tambero mediero tenía una hectárea, por ley tenía una hectárea, una hectárea para sus propias autoconsumo. Y esa hectárea, la mujer era digamos, la dueña de la hectárea esa, y trae gallinas, pollos, cerdos, ovejas, frutales, mermelada, bueno, etcétera, ¿no? Pero yo creo que para mí creo que está más invisibilizado todavía el rol de la mujer. Acá escribe de la el unidad señor familiar. José Moto que la mujer muchas veces Trabaja maneja la casa. muchísimo, claro, pero más invisibilizado es todavía. bastante difícil, claro, es bastante difícil en una entrevista una entrevista en profundidad o semiestructurada que emerja digamos, esa es como pregunta que hace el señor José Moto, que maneje la caja, ¿verdad? La señora Stollen, que estuvo 6 meses conviviendo en el año 1978, conviviendo con los farmers allí de Santa Cecilia, lo denota una total subordinación de la mujer al hombre. Eso es lo que investigó ella. Acá no hay trabajos todavía demasiado. Hay una compañera de trabajo, Analía Egel, está intentando hacer una tesina sobre este tema, ¿no? Me preguntan acá, ¿está planteando la vuelta a la figura del tambero mediero? No. Perdón, Roberto, disculpe, hay varias preguntas. Sí, veo acá por eso. Sí. Susana va a ir haciendo las preguntas. Claro, la idea es que para ir un poco manejando también los tiempos, hay una pregunta de Leonardo sobre si pudieron visualizar el tiempo de esparcimiento que tienen ambos actores, y conjuntamente me gustaría saber si en el productor había alguna cuestión de escala, ¿tuvieron algún límite de escala o evaluaron distintos tipos de escala, entrevistaron distintos tipos de escala? Bueno, en la primera parte de la pregunta, con el tema del esparcimiento, en el caso de los dos actores, como los dos son los que realizan en forma personal y familiar el ordeñe, y como todos sabemos, es bastante esclavizante en sus horarios y porque es exigente, yo diría que tienen una nula capacidad de esparcimiento. Tengo grabada la respuesta de uno de los entrevistados que nos contaba que su hija había cumplido 15 años y que ni siquiera había podido estar en el cumpleaños de su hija. ¿Recuerdan, Cristian y Roberto? Sí, perfectamente. Brooklyn Norte, el lugar. A las 4 de la mañana tenía que hacer uno de los ordeñes y no había encontrado a nadie que lo reemplazara, así que no pudo disfrutar de un evento tan importante como era el cumpleaños de su hija. Yo no sé si me adelanto a alguna pregunta, pero no quisiera dejar de decir que todo esto nos tocó personalmente y sensiblemente el haber hecho las entrevistas a todas estas personas, porque no solamente hablaban con nosotros el tambero o el productor, sino que si había algún hijo cerca y si estaba la esposa cerca,
se unían a la entrevista y charlábamos entre todos. Y bueno, lo que notamos es que todos nuestros entrevistados tenían un gran amor por el campo, y su deseo básico era seguir viviendo y trabajando en el campo mientras pudieran hacerlo. Pero al mismo tiempo sentían una gran impotencia y una tristeza porque las condiciones eran cada vez más duras y más difíciles. Entonces no veían que esto fuera a mejorar. Justo en relación a lo que estás diciendo, Patri, y un poco para ampliar, hay una pregunta de Carolina, que, bueno, lo felicita por la charla, y dice, como habla sobre la calificación de la mano de obra con respecto al uso de tecnologías, y pregunta si la incorporación de tecnología, que entiendo que facilite el trabajo, puede ser un incentivo para la juventud en ese rubro. ¿La digo de nuevo? Sí. Dice... Lo último lo entendí bien, pero se me perdió un poco el principio de la pregunta. Es que no tiene capital, como dije, no hay capital de prestigio, no hay capital simbólico, ¿verdad? Y hay mucho trabajo, entonces indudablemente los jóvenes muy difícilmente. Fíjate que uno de los problemas básicos que también nosotros encontramos en las entrevistas es que no hay gente del lugar, la mayoría de los tamberos asociados vienen de otros, son migrantes, por eso lo hemos dicho. Y los productores de mayor tamaño los buscan en Entre Ríos, en los departamentos como Diamante, o departamentos Paraná, departamentos del este de Entre Ríos, o algunos del norte de la provincia. Pero familias urbanas no hemos detectado nosotros ese interés, excepto que tengan que acá no hemos visto esa visión neo-hippie, de ir con 3 vacas al campo. No la hemos observado, no hemos detectado. Tampoco la dejan desarrollar. Sí, acá, no. Yo le diría también a Carolina que creo que la tecnología podría ser un incentivo para los jóvenes, pero si eso no va unido de buenos servicios como buenos caminos, buena comunicación, que tengan una buena señal de internet, que puedan disponer de electricidad. Todo lo que hace a los servicios es una cuestión que los expulsa muchísimo a los sujetos que viven en el campo. Porque pensemos no nosotros en las condiciones de vida en que están ellos. ¿Cuánto resistiríamos vivir así? Todos los seres humanos queremos tener buenos servicios básicos para que nuestras necesidades se vean cubiertas. Pero yo creo que, Patricia, la robótica hoy, que hay tambos robotizados, etcétera, ¿no? Que inclusive había una joven que quería hacer una tesis de magíster de extensión con el tema de la robótica, y hay algunas experiencias. A nivel global, la tecnología expulsa gente, no solamente en la industria, ¿no? En el campo, es expulsión continua de gente. Es decir, más allá de la preparación, no es creación de trabajo a gran escala. Y estamos viviendo hoy una etapa de una nueva revolución, algunos autores llaman la sexta revolución industrial, con nanotecnología y demás, que la creación de trabajo, un bien escaso va a ser el trabajo. Un bien escaso va a ser el trabajo, y más en el campo, bueno. El empresario agropecuario, una de las bases es, lo sabemos todos, es bajar los costos de producción, ¿no? Y los costos de producción están vinculantes a la mano de obra. Yo creo que la robótica y la tecnología no es neutra. La robótica y la tecnología traccionan a favor de la acumulación del capital. Y, consecuentemente, se pierde sustentabilidad social. Es una opinión nada más. No sé, Cristian, Patricia. No sé, Cristian, si no, paso a otra pregunta. Yo lo que quería aportar ahí, el tema es que en la entrevista uno se notaba que tanto el tambero asociado tenía una tradición familiar en la actividad. Y lo que se notaba era que proyectaban hacia sus hijos, proyectaban el capital cultural
tratando de que accedan a una formación, una capacitación, y anhelaban un estudio terciario, un estudio universitario, pero siempre fuera del sector lechero. O sea, proyectan un capital cultural, pero expulsando gente del sector. Es como que ese capital simbólico ahí jugaba a que la tradición familiar se corte, y eso ayuda a que se expulse estos actores sociales del sector, ¿no? Más allá que la tecnología puede llamar otras personas, la juventud, para que vuelvan al sector, pero esa tradición rural se va perdiendo. Sí, el saber hacer rural se ha perdido. Hay una pregunta de José Luis que dice, en relación, ustedes en las conclusiones hablaron de la intervención del Estado, ¿no? ¿Qué opciones o alternativas ven en relación a esa intervención? Bueno, yo creo que en la medida en que seamos cada vez más y tengamos una voz cada vez más fuerte, las alternativas van a empezar a ser escuchadas. También creo que es importante que los ingenieros agrónomos, y esto es un mensaje que siempre damos a nuestros jóvenes estudiantes, en la medida que los profesionales de las ciencias agrarias, los ingenieros agrónomos, empiecen a ocupar lugares, funciones relacionadas a la toma de decisión, vamos a tener cada vez mejores posibilidades de que se mejore la actual situación de la gente del campo. A mí me parece que el Estado sale a subsidiar a los productores, a estos pequeños y medianos productores, cuando tienen una catástrofe climática o meteorológica, ¿no? O algún problema macroestructural económico muy fuerte. Lo que no hay para este sector son políticas de Estado. Políticas de Estado significa que identificar el target, es decir, identificar el objetivo, que cuál es el objetivo. Estos productores que nosotros estamos nombrando, y trabajar con políticas de subsidios, no cuando la catástrofe está, ¿verdad? Y es total, sino políticas de Estado, y subsidiar, porque en esa cadena de mercancías o en esa cadena de valor, como bien lo dijo Cristian, hay realmente alguien que se queda con la parte mayor del plusvalor, ¿no? Y los que menos tienen posibilidades son aquellos que están, como lo expusimos, en los márgenes del sistema. Entonces, para esto se necesita, primero tienen que identificar, el Estado tiene, que creo que no lo tiene identificado, porque si vemos que en estos últimos, y han pasado varios gobiernos, no hay políticas de Estado, gobiernos más populistas a de derecha económica más firme, y la desagregación del sector sigue siendo igual, ¿no? Más allá de cambio rural y todas estas cuestiones, ¿no? El mercado es más fuerte, para mí, una opinión, el mercado es más fuerte que el Estado. Entonces allí está el problema. Y ustedes hablan con algunos profesionales del agro y dicen, no, estos son gente que están en extinción. Bueno, pero ¿qué hacemos para evitar la extinción de este sector social? Porque es un sector social que tiene una tradición, que tiene un saber hacer, que ha estado 100 años en el territorio. No se puede perder esa tradición así, ¿verdad? O esa gente que vive en el territorio. Después está todo el problema de los migrantes a las ciudades, etc. Es un tema muy complejo, como se lo planteó Cristian. Un tema muy complejo que necesita un Estado, sí o sí. Uno habla con productores y dice, sí, pude conseguir un crédito porque en la zona de Pilar se me inundó el campo y estoy hablando de un profesional de la agronomía que tiene tambo, y un profesional de la agronomía que tiene otro capital cultural y social, porque me enteré de casualidad que el Banco Nación daba, porque iba al banco cada rato, un crédito, y recuerdo bien, 50.000 pesos en aquel momento, hace 3 o 4 años. Bueno, para hacer pastura. ¿Quién llegó? Llegó de casualidad. No hay política de Estado, para mí, no sé. Y estoy hablando, y estoy comprometiendo a la nación y a la provincia también, ¿no? Es una opinión. En relación también, que es un rol del Estado en la fijación de las normas, hay una pregunta, porque vos, Roberto, cuando hablaste de la ley del tambero asociado,
Sí. Sí, digamos, una posibilidad sería la vuelta del anterior sistema, del tambero mediero. No sé cuál es tu opinión. No, yo creo que no va a volver, ¿viste? De alguna manera. Creo que no hay tengo la opinión de que no hay un regreso a la categoría anterior del tambero mediero. No. Porque esta es una forma, vos pensás, ¿en qué gobierno ha sido esto? El gobierno de Menem. El gobierno de Menem propició la acumulación de capital a gran escala. Entonces, generalmente este modelo favorece ¿favorece a quién? Favorece al propietario, no al tambero asociado. Favorece al propietario y no al tambero asociado. ¿Por qué? Porque el tambero asociado tiene que hacerse cargo. El ejemplo de Patricia, que el chico estaba festejando la fiesta y tuvo que venir a trabajar, de 15 años de edad, eso es todo, no consigue gente, y si consigue lo tiene que pagar él, el propietario no paga el peón que tiene el tambero asociado. Las relaciones las relaciones sociales del tambero asociado claramente están vinculados a un capitalismo distinto, a un capitalismo que tiende a la concentración del capital. Las relaciones sociales del tambero mediero está relacionado a un tipo de rol del Estado muy fuerte a través de la ley del cooperativismo que se da por allá por la década del 40, ¿no? 45, la ley cooperativa. Que no es propio de la Argentina, sino que ustedes hacen un análisis de las políticas agrarias en todos los países y tiene corte fascistoide, voy a decir algo bastante fuerte, tiene corte fascistoide las políticas agrarias que se dieron en el franquismo, en el salazarismo, en el barguismo, en Brasil, etc., ¿no? Fomentando el cooperativismo. Pero había un intento de ayuda a la pyme. No te olvides que desde la desregulación económica de Menem, donde está la malla institucional que protege al pequeño y mediano. Por algo hay tanta desagregación, ¿viste? No sé, no creo que vuelva. Las condiciones del capitalismo actual no están para que vuelva el tambero mediero, me parece, ¿no? Me parece. Si no, lo que hay es pura retórica, ¿no? Una cosa es la retórica política y otra cosa es la realidad. Llámese retórica política populista o no populista, ¿no? O populista conservadora, etc. No sé si se entiende, ¿no? Sí, se entiende. Sí. Sí, está en el chat, hay opiniones que después se las voy a copiar y se las voy a pasar más que preguntas, ¿no? Sí, nosotros nos basamos en datos. Nosotros nos basamos en datos y en estadísticas y en datos que los propios agentes nos han dado, ¿no? Sí, acá hay una opinión, perdón, voy a dar una opinión que me parece, porque también, digamos, uno, en función del extracto de tambos donde releva, puede encontrar datos distintos. El sistema del tambero mediero favorecería el cierre de más tambos. Los cambios que se están dando en los tambos que crecen y se desarrollan no temen a la tecnología y están convencidos de que la gente debe tener mejores condiciones de vida. Digamos, hay un trabajo de algunos tambos, digamos, donde nosotros los hemos observado, y las relaciones contractuales son un poco distintas. Si bien existe la subordinación que ustedes están marcando, pero son contratos donde, digamos, hay contratos a mujeres por un lado, hombres por el otro, para distintas tareas, digamos, y que son por ahí realidades que escapan a los relevamientos que ustedes hicieron. Claro, es otra categoría analítica, totalmente. Estás hablando de empresa agropecuaria. Nosotros en ningún momento nombramos el concepto de empresa agropecuaria. Estamos hablando de tradiciones, como dijo Cristian y Patricia, tradiciones camperas, ¿no? Esa es otra realidad totalmente distinta a la que nosotros estamos analizando. Nosotros estamos analizando ese hombre que está viviendo el territorio. Las estadísticas nos dicen que el 70% de todo esto, de estas empresas, el hombre no vive en el campo. Inclusive tiene hemos visto la casa del tambero asociado era un extambo, ¿eh? Un extambo, altamente precaria. Y la casa del propietario, muy bien puesta, con aire acondicionado. Esas son las dos realidades que puede ver, que uno puede observar a veces, ¿no?
el contraste. Hay lugares de territorio donde los contrastes son muy grandes. Ahora, vuelvo a insistir, nosotros no trabajamos con la categoría empresa agropecuaria. Que cuidado, que la agronomía, nosotros que venimos de las ciencias sociales, la agronomía dice toda empresa. No, que toda empresa. ¿Dónde está la categoría de empresa? Muéstrame, por favor, una tabla de contabilidad, una entrada de salida, una producción de vaca por vaca, un balance. No hay nada. Nosotros no hemos pedido, no tenemos nada. Es propio de la estructura del capital cultural que tiene esa gente, obviamente. Pero que es la gente que nosotros entendemos que hay que defender. Porque si yo pienso solamente en la eficiencia, los compañeros piensan lo mismo, y esta charla dentro de 10 años, esos tamberos no existen más. O no van a existir más. Por distintos motivos no van a existir. Es decir, nosotros como institución pública, como Estado, debemos decir, bueno, miren, estamos visibilizando un problema, ¿qué hacemos con esto? ¿Verdad? Que no es el problema del empresario que tiene, que ha crecido, que buscó el momento de crisis económica para crecer. Estoy pensando en un empresario en Eusebia y palabras de una entrevistada, y que bueno, y ahora trae alimento y gente que especialista para alimentar ternero de Buenos Aires. Es otra realidad totalmente distinta. Bueno, no tenemos más preguntas, así que bueno, no sé si quieren agregar algo. No sé si José Luis quería hacer, perdón, porque estoy leyendo acá en el chat un comentario de José Luis Moto, ¿puede ser? ¿Vos lo estás viendo? Creo que quería hacer algún intercambio. ¿Es posible eso? Sí, habilita. No, dice que no, porque yo leí las preguntas, no sé si... Bueno. Yo lo último que quería agregar, con el tema del tambero mediero y del tambero asociado, al que le interese profundizar un poquito en el tema, si quiere leer la publicación que hicimos de la comparación entre las dos leyes, particularmente la hizo una abogada especializada en derecho rural, que trabajó muchos años en nuestra facultad. Hay un cuadro comparativo de las dos leyes donde cada uno de los puntos nuevos que aparecen del tambero asociado se hacen en paralelo con lo que era las condiciones del tambero mediero. Se comunican con nosotros y se lo enviamos. Sí, quería decirle a las personas que nos están escuchando que en la página de la facultad, digamos, esta charla va a estar a partir del día martes en el sitio web de la facultad, y que pueden acceder al correo de Patricia Sandoval, digamos, en la lista de docentes, ahí está el correo de Patricia, así que se pueden comunicar con ella por cualquier interés o alguna pregunta que por ahí les haya surgido después de esta charla. Bueno, les digo muchísimas gracias. Un gusto haber tenido a estos participantes, cuyos nombres estoy leyendo por ahí ahora un poco más en detalle. Sí, y bueno, dentro de 15 días nos volvemos a encontrar y vamos a seguir hablando de estos temas, porque vamos a hablar un poco de las cuestiones que preocupan en el tema de recursos humanos dentro de las empresas agropecuarias, bueno, por ahí desde otro paradigma. Disculpen que acabo de ver que entró un mensaje más. Es de Hugo que agradece y que felicita por la charla. Hugo Torres, de Secretaría de Agricultura Familiar. Así que bueno, les agradezco muchísimo por la charla, la verdad que ha sido muy interesante el trabajo realmente de visibilizar este actor, y bueno, a los participantes los invitamos para encontrarnos dentro de 15 días en otro La Facu en tu casa. Bien. Gracias a los organizadores. Gracias, muy amable, gracias.